yendo hacia el tema de la presentación mía, eh, se dio en la Argentina, tal vez más que en otros países, incluso en Latinoamérica, un proceso por el cual se generó un discurso, una percepción de la historia, como que los pueblos indígenas se habían extinguido hacía siglos, en los primeros años de la conquista, o bien habían desaparecido misteriosamente. Se suponía que desaparecieron, por ejemplo, por el mestizaje, o fueron reemplazados por inmigrantes europeos. En Argentina fue muy grande la inmigración. Estas versiones, yo estoy simplificando un poco ahora, haciendo más corto, pero lo que algunos hemos estado investigando, en el caso de San Juan, yo lo he investigado específicamente, cómo esto fue construido por los mismos aparatos del Estado, por la educación, por las escuelas, por los intelectuales de la región, los historiadores mismos, desde el siglo XIX, especialmente fines del siglo XIX, esta versión del pasado fue construida e instalada en la población, a través de estos medios que les decía. Hoy no voy a hablar de este proceso, un poco lo que decía la presentadora, yo lo trabajé en este libro que ella mencionó, pero sí me parece que es muy importante, que es justamente la necesidad de rescatar la historia de los pueblos originarios que fue invisibilizada. O sea, ¿qué pasó en realidad en este periodo que supuestamente se habían extinguido en los huarpes y otros pueblos que habitaban en Cuyo también? Bueno, un poco a raíz de mi trabajo, primero como antropólogo, con las comunidades actuales, huarpes, o gente que por ahí no estaba en una comunidad, pero yo analicé cómo mucha gente se fue a lo largo de los años revalorizando su identidad indígena, en Cuyo, en los últimos 20 años, digamos. Pero había un signo de interrogación muy grande sobre qué había pasado en la historia. ¿Y por qué hay un signo de interrogación muy grande? Porque además de estas versiones tan fuertemente instaladas de la extinción indígena, lamentablemente los historiadores de la región no habían investigado la presencia indígena más allá del periodo en que ellos decían que se habían extinguido. O sea, los estudios que hay, hubo estudios, algunos estudios bastante serios, ¿no?, sobre historia indígena, llegaban en general hasta el siglo XVII, o con suerte algunas cosas del siglo XVIII, o sea, el 1700 y pico, el periodo en el cual se suponía de que no había más indígenas. Entonces, yo me puse a trabajar cada vez más con esa historia en esta región, justamente por la necesidad que yo veía de mostrar que había habido una continuidad, ¿no? O sea, todos los datos que yo encontraba mostraban que jamás se habían extinguido la población de Cuyo. Había habido genocidio, había habido deportación en masa a Chile, como muchos sabrán, pero nunca había habido una extinción total de los indígenas. Y es más, yo empecé a encontrar documentos o incluso textos de historiadores que, a pesar de suponer que estaban extinguidos, mostraban esos mismos documentos que había población reconocida como indígena mucho después de la extinción, en el siglo XVIII y en el siglo XIX inclusive. Entonces, en los últimos 15 años, yo estoy trabajando en la reconstrucción de esta historia a partir de fuentes documentales, digamos, que se encuentran en archivos históricos de distinto tipo, de distintos lugares, y también archivos que algunas familias mantuvieron en su poder, ¿no? Sobre todo en las zonas de las lagunas de Guanacache. Y yo en realidad empecé a trabajar mucho este proceso al encontrar en lugares donde yo trabajaba hace muchos años, inclusive, gente que me mostraba documentos antiguos que decían, esos documentos sintéticamente,
mostraban que las tierras, había tierras a nombre de indígenas que habían sido reconocidas, ¿no? Y que el conocimiento nos habían enseñado una historia que era bastante falsa en ese aspecto. Había habido tierras indígenas en Cuyo hasta el siglo XIX, avanzado el siglo XIX, y había habido luchas por esas tierras, por el reconocimiento de esas tierras, por parte de comunidades indígenas y sus líderes. Entonces, me pareció muy importante reconstruir la historia de esas luchas, que eran luchas muchas veces judiciales, o sea, donde los representantes de los pueblos originarios reclamaban en la justicia frente a la usurpación que estaban sufriendo en general por parte de españoles, y reclamaban que se les reconociera la propiedad de la tierra. Y otros documentos que mostraban también insurrecciones, resistencia militar inclusive, sobre todo en el siglo XIX estoy hablando. Lo que hoy voy a contar un poco es la parte, esta historia de resistencia judicial por parte de líderes indígenas que eran conocidos, digamos, que eran reconocidos como caciques en el siglo XVIII y principios del XIX. ¿Por qué es importante hablar de caciques en el siglo XVIII, el siglo XIX? Porque, como yo dije antes, quedó claro, por ahí no sé si lo expliqué del todo, pero hay una serie de discursos de invisibilización indígena. El principal es la idea de la extinción, y como ya le dije, por las levas masivas a Chile. El otro opción, que es una teoría de la antropológica ya perimida, digamos, de hace 50 años era hegemónica esta teoría, ahora ya no, que suponía que los grupos perdían su identidad, los pueblos, cuando su cultura iba cambiando, iba siendo absorbida, entre comillas, por otra cultura que se imponía. Bueno, esta fue una de las teorías más fuertes que se generalizó por parte de los mismos historiadores para explicar por qué no había indígenas en Cuyo. Suponían que el proceso colonial había ido modificando las culturas originarias, imponiendo la cultura española, al punto tal que entonces había desaparecido la cultura indígena. Y de ahí se seguía automáticamente que si había desaparecido la cultura indígena, había desaparecido las identidades indígenas. Esta es la teoría de la aculturación. Es falsa porque primero está demostrado que el cambio cultural no necesariamente lleva a una pérdida de identidad, y también que el cambio cultural no se dio por la mera imposición de una cultura dominante, sino que la cultura dominante, entre comillas, también fue cambiando, ¿no? Se produjo otro tipo de cultura, y también porque muchas prácticas culturales, estructuras culturales indígenas se mantuvieron hasta el día de hoy indígena por mucha gente. La otra teoría es la del mestizaje, que básicamente supone que en la mezcla biológica de poblaciones indígenas y criollas o españolas se va modificando esa genética, y que por eso mismo se extingue la identidad indígena. Bueno, los procesos identitarios no tienen necesariamente que ver con lo biológico, de hecho no lo tienen que ver, aunque a veces tomen a lo biológico como un referente, pero no tienen que ver con eso. Y segundo, porque con el mismo criterio podríamos decir por qué población de Cuyo o de Córdoba, donde se hizo un estudio genético y se demostró que un 70% de la población tiene ascendencia indígena, un estudio que salió hace unos meses, y por qué como descendiente de españoles o de europeos, y no como descendiente de indígenas. O sea, eso no tiene que ver con lo biológico, sino que es una construcción que hace de la raza, o de la idea de la raza, un sustento simbólico. Bueno, el otro tema es, que es el que, bueno, ahora voy directamente a lo que quiero mostrar. No, hay una tercera, que esta es la de la disolución, la entre comillas disolución de los indios,
porque habría cambiado la asignación jurídica del estatus indígena. ¿Qué significa esto? Hay historiadores cuyanos que han manifestado que en el siglo XVIII empieza a desaparecer de los documentos la calificación de indio a las personas, porque indio, esas calificaciones tenían un valor jurídico. En la época colonial, los indígenas tenían distintos derechos que los españoles, a su vez los mestizos tenían otro tipo de derechos. Entonces se supone que fueron desapareciendo esas identificaciones jurídicas y que al desaparecer se habrían desaparecido los mismos indígenas. Bueno, esto también es falso, porque una cosa es una categoría jurídica y otra cosa es una identidad. No, si bien pueden influirse mutuamente, pero no es para nada una relación directa. Y además, es falso que los documentos desaparezca la categoría de indio, sigue apareciendo, como ya les dije, hasta el siglo XX inclusive, en Cuyo. Bueno, ¿qué es lo que voy a tratar acá? Es mucha introducción ya. La historia de las tierras indígenas, que es algo central. ¿Por qué? Porque mi hipótesis es que todo este proceso de invisibilización de lo indígena, igual que en otras partes del país, tiene muchas causas. Uno de los principales, cuando uno hace todo el recorrido histórico, fue la legitimación de la usurpación de las tierras indígenas. ¿Qué quiere decir esto? Si no hay gente reconocida como indígena, entonces no hay indios que reclamen su derecho a la tierra que les fue conquistada y robada por el proceso colonial. En esto siempre yo he visto que los académicos que han tratado este tema en Cuyo y en general las élites cuyanas han sostenido desde la época española, desde final de la época española, la idea de que ya no había indios, que ya o quedaban muy pocos, o ya no quedaba nada de ellos, a la ocupación de esta tierra. La realidad es que sí había y hay población indígena en Cuyo, con todos los cambios culturales que haya habido, y que lo había en el mismo momento en que se negaba su existencia había, y esta negación, la principal causa era para que no les sean reconocidas sus tierras. Bueno, entonces yo quiero mostrar brevemente que en realidad sí hubo tierras indígenas en Cuyo, incluso reconocidas por los españoles hasta el finales de la época colonial. ¿Y qué son estas tierras indígenas? Bueno, hay un tema que ha sido muy poco trabajado en la región, que es justamente la propiedad indígena de la tierra. Desde el principio de la época colonial, casi no se trató, no se trató el hecho de si había tierras a los indígenas, con qué características, si eran tierras comunales, tierras privadas, hasta cuándo hubieron, cuál era su régimen legal. Eso para Cuyo casi no ha sido trabajado. Y es uno de los temas que yo estoy tratando de seguir justamente. En realidad, hay datos de adjudicación de tierras a indígenas ya desde el siglo XVII, o sea, del 1600. Incluso datos de escrituras a nombre de indígenas, en general a nombre de caciques o cacicas. Esto ha sido mencionado por la historiografía muy por arriba a veces y nunca analizado en profundidad. Hasta que llegamos al siglo XVIII, donde encontramos que hay procesos históricos de fundación de lo que se denominaba pueblos de indios. ¿Qué es esto? O sea, en el régimen colonial se le adjudicaban tierras a los indios con el nombre de pueblo de indios que tenían un estatus propio, y estas tierras eran inembargables, eran derechos de los indios que desean reconocidos. Bien, hubo muchos pueblos de indios en Cuyo reconocidos, algunos se sabe más, otros se sabe menos. Los que yo he estado trabajando
son en las lagunas de Guanacache, en Corocorto, que es el actual departamento de La Paz, en Mendoza, en Mogna, en el departamento de Hachal, y en Valle Fértil. Allí por lo menos hubo pueblos de indios que fueron fundados y refundados en diversos periodos y que se sostuvieron hasta fines del periodo colonial. ¿Por qué es importante mostrar cómo se mantuvieron estos pueblos de indios a través de esas luchas judiciales que yo le digo? Porque el último argumento que yo les comentaba de la extinción o la inexistencia de indios, que se habían desestructurado social y políticamente. O sea, ¿qué significa? Que la idea de que ya no había una estructura social, entre comillas, indígena, y que no había políticos indígenas, había lo que nosotros los sociólogos, antropólogos, historiadores llamamos agencia de sujeto colectivo, en este caso agencia indígena. La agencia es la capacidad de actuar, de influir en los procesos sociales y políticos por parte de un colectivo social. O sea, la agencia es cuando un sujeto colectivo que se identifica como tal hace cosas, algunas cosas colectivamente, para defender sus derechos o modificar su situación social y política. Esto es la agencia. ¿Qué pasa con la agencia de los indígenas cuyanos? Bueno, siempre se negó que tuvieran capacidad de agencia. Y cuando había alguna mención en algún documento de un cacique que hacía un juicio por sus tierras, se lo trataba como una curiosidad, como las pocas veces que se lo trató, como una curiosidad, como algo raro, bueno, sin mayor efecto en la historia de la provincia. Y en realidad, esto es falso. Hubo liderazgos indígenas a lo largo de todo el siglo XVIII y a principios del XIX, bajo la forma general de caciques, y estos caciques, en Mogna, en Valle Fértil, en Corocorto, también en las lagunas, realizaban prácticas parecidas en la defensa de sus tierras. O sea, había como un repertorio de prácticas sociales y tradiciones políticas indígenas, o sea, formas en que estos líderes defendían o demandaban por las tierras y por otros aspectos, cómo se defendían judicialmente, cómo transmitían a sus descendientes la historia de esas luchas y los procedimientos, e inclusive otra cosa, las interpretaciones históricas sobre ellos mismos y el proceso colonial. ¿Qué es esto? O sea que yo encontré evidencia, estoy analizando algo que estoy contando acá, de cómo estos caciques no solo llevaron adelante juicios, bueno, los metieron en cana, hacían actos de sabotaje para vender sus tierras, mantenían sus límites de hecho, a veces mediante un uso de la violencia limitado, pero uso al fin. O sea que hacían cosas para mantener sus territorios. Bueno, y además sus descendientes, que eran, muchas veces era otro cacique, que era su hijo en general, hacía más o menos lo mismo, repetía los mismos comportamientos y, como se evidencia en algunos juicios que yo analicé, recordaban la historia anterior de juicios, la historia de su linaje indígena, ¿no? Cómo habían obtenido esas tierras, quién se las había reconocido, por qué. Y esto es muy importante para lo que estamos viendo, porque está mostrando la existencia a lo largo del tiempo de un sujeto colectivo indígena, digámoslo, autoconsciente, ¿no? Consciente de su historia, y que más allá de todas las, obviamente, diferencias, ambigüedades, contradicciones, qué sé yo, había una voluntad de mantener esas tradiciones y mantener sus derechos y sus tierras.
Y estamos hablando de por lo menos dos siglos mínimamente, ¿no? Que yo estoy analizando. Entonces, es, por lo tanto, absolutamente incorrecto hablar de que no existió un sujeto indígena cuyo después de los primeros años de la conquista. Sí lo hubo. Esta historia fue ocultada. Luchas de tierras. Se ocultaron incluso las diversas actuaciones judiciales que les dieron la razón en muchas ocasiones, y por lo cual muchos de estos grupos mantuvieron ocupando sus tierras hasta mucho más tarde de lo que se pensaba. Por ejemplo, en Mogna los caciques de apellido Alcani, o el nombre Alcani, desde fines del siglo XVII, o sea, estamos hablando de fines de 1600, hay datos de este linaje en Mogna y diversos juicios donde ellos defienden sus tierras, ¿no? Y hablamos, por lo menos hemos visto 4 o 5 generaciones de caciques Alcani. Diego Alcani, Francisco Alcani, Pascual Alcani y otro que ahora no me acuerdo, Alcani. Y muy longevos, vivían muchos años, sé que durante décadas los mismos caciques defendían en estos juicios sus tierras. Hasta 1800, en Mogna, si no recuerdo, hasta 1809, pero en 1804 hay un juicio de tierras de Mogna donde está el cacique Alcani defendiéndose usando 1000 triquiñuelas, mostraba un conocimiento muy fuerte del sistema judicial por parte de los caciques. Realmente esto en toda América Latina se ha visto. Los indígenas rápidamente, en muchos casos, se adaptaron, usaron las herramientas del mismo sistema colonial para proteger sus derechos. Entre ellos, la justicia colonial, o justicia indiana, como se llamaba. Esto es impresionante, los juicios, la forma en que responde a las preguntas, la forma en que argumentan su defensa, son muy sofisticadas y, bueno, tienen éxito muchas veces. Otra cosa que les quiero contar, también por qué ellos han mantenido, o durante el siglo XVIII mantuvieron sus tierras. Había instituciones coloniales principales con las cuales los indígenas se vinculaban, porque... Diego, Sí. ¿sí? Van quedando 10 minutitos, ¿sí? Bueno, para cerrar. Para y cerrar. otra cosa, sí. El micrófono, fíjate si estás poniéndole algo encima, se escuchan como interferencia, ¿sí? Ahí se para escucha. Sí, se escucha bien. A veces se escucha como si, como una interferencia de algo. Por Bueno. algunos momentos. Y Dale. otra cosa, para los oyentes, pueden empezar a escribir las preguntas y nosotros al final las vamos a compartir, ¿sí? Perfecto. Bueno, me perdí un poco. Estábamos con los caciques Alcani y los juicios. Bien, las instituciones coloniales. Uno de los motivos, decía, por los que facilitó, digamos, donde los indígenas maniobraron para defender sus derechos, fueron la contradicción entre dos instituciones coloniales fundamentales. Una era el cabildo, o los cabildos españoles, el Cabildo de San Juan, por ejemplo, que era la representación política, el organismo de gobierno, digámoslo así, de los españoles locales, los criollos, los que vivían en San Juan. La otra institución era la Real Audiencia de Chile. La Real Audiencia sería como una especie de Corte Suprema de Justicia de hoy, ¿no? Era las Cortes de Justicia coloniales. ¿Y qué pasaba? Los juicios que se hacían a los indios, o los indios a los españoles, terminaban en general en la Real Audiencia, a la cual se apelaba, ¿no? Los cabildos, el Cabildo de San Juan siempre pateaba en contra de los indios, siempre trataba de violentar sus derechos, de evitar que los indígenas se pudieran defender judicialmente. Cuando los indígenas les presentaban
a veces documentos, escrituras de sus tierras, etcétera, se las robaban, se las ocultaba después. Y trataban sobre todo que no llegara a la Real Audiencia. Cuando llegaba el juicio de la Real Audiencia, en general la Real Audiencia, que era formada por españoles, o sea, la Real Audiencia representaba al rey directamente, la justicia real, el cabildo a la local. La Real Audiencia en general fallaba a favor de los indios, ¿no? O sea, y en general les daba la razón. Por muchos motivos, el principal era que, bueno, sobre todo en el siglo XVIII, para la corona española empezó a ser bastante importante que los indígenas, o algunos de ellos, ocuparan sus tierras y tuvieran reconocidos sus derechos. Una de estas razones era geopolítica. ¿Por qué? Porque se prefería en muchos casos que los indígenas tuvieran sus tierras en zonas de frontera con otros indígenas que eran indígenas libres, que eran indígenas como los mapuches, ¿no? Eso ocurrió mucho en el sur de Mendoza. Entonces, bien, la Real Audiencia fallaba en general a favor de los caciques. Y lo más interesante es que en los documentos se ve cómo los caciques iban derecho a la Real Audiencia muchas veces, casi escapando a escondida, obviamente a caballo, o mandaban un apoderado para llegar a la Real Audiencia. Y que la Real Audiencia entonces tomara intervención. Bueno, como no queda mucho tiempo, lo que, digamos, que estoy diciendo es un poco una consideración general. Hay datos específicos sobre Valle Fértil, de los caciques de Mogna, todo eso que les conté, que ahora no me voy a extender mucho. Un par de cosas solamente, hasta la profundidad temporal. Por ejemplo, en Valle Fértil, hasta 1809, tenemos caciques de Valle Fértil que van a reclamar, en este caso, a Sobremonte, si no me equivoco mal, al gobernador de Córdoba, a la cual pertenecía Cuyo en el virreinato del Río de la Plata, ¿no? Y van al gobernador de Córdoba y a la Real Audiencia que estaba con sede en Córdoba, si no me equivoco. Entonces, por lo menos hasta 1809 siguen reclamando sus tierras. Esto jamás fue, o no fueron encontrados los documentos, o si fueron encontrados, tal vez los historiadores no le dieron la importancia que tienen, o no se reconstruyó esto que yo estoy tratando de reconstruir, que es unir este rompecabezas de juicios, menciones a caciques, etc., para mostrar una continuidad y una serie de, digamos, parecidos estructurales en sus prácticas, en su forma de defenderse y en el resultado de sus luchas, ¿no? Otra cosa, finalmente, para terminar, que también muestran todos estos documentos, es que los caciques en general guardaban documentos ellos mismos, documentos legales de sus tierras en general. Y otros, por ejemplo, nombramientos de cargos de cacique o de cargos militares. Muchos indígenas tenían cargos militares porque servían en la frontera justamente colonial. De todo esto guardaban ellos documentos que los presentaban cuando era necesario en los juicios. A su vez, hay evidencias que los españoles, hasta el mismo Cabildo, como les conté, trataban de destruir estos documentos para evitar justamente que hubiera elementos para defender sus derechos. Y esto llega avanzando un poco hasta el día de hoy prácticamente. Justamente estos archivos que yo les digo que tomé contacto en población de origen indígena, lo que los actuales sujetos dicen muchas veces por memoria de sus ancestros, es que ellos guardaban esos documentos justamente y los escondían para que no los hagan desaparecer los blancos, ¿no? Porque era el único sustento, el principal que tenían para demostrar que las tierras habían sido de los indígenas, que nunca habían dejado ellos de defenderlas y que tenían una base legal para hacerlo. Entonces,
El otro elemento importante para mí en la continuidad indígena que estoy reconstruyendo son los archivos indígenas. Archivos que no se lo imaginen como un gran edificio lleno de carpetas, pero a veces son papeles sueltos, fotografías, títulos de propiedad, etcétera, que guardan en algún lugar, a veces en un rancho en medio del campo, o en un baúl, las familias indígenas. Entonces, ¿qué demuestra esto también? Una voluntad política y voluntad identitaria, si queremos llamarlo así, de sostener un derecho colectivo a la tierra y al reconocimiento. Entonces, todo este proceso discute y da por tierra un poco con la narrativa de extinción de los indígenas de Cuyo. Es un proceso que ha sido, de alguna manera, clandestino, escondido, invisibilizado, no reconocido. Bueno, esto es un poco el panorama que quería dar con mi presentación y no me voy a extender mucho más. Mejor dicho, no me voy a extender más ahora para dar lugar al otro colega que va a hablar. Y cualquier cosa, bueno, si hay preguntas o quieren que conversemos de algún tema de los que hablé, bueno, después lo hacemos al finalizar. Y muchas gracias por escucharme. Muchísimas gracias, Diego. Bueno, te adelantaste, iba a decirles que ahora les van a leer las preguntas la profesora Silvia Ferreira, de todas las personas que han tenido una consulta. Y bueno, para que ahí vas a poder contestar, ¿sí? Bueno. Bueno, buenas tardes, Diego. Y hay varias preguntas que han hecho las personas que te han estado escuchando, y una de ellas tiene que ver con Ariel, que realiza la pregunta y dice: quería saber cuál es la situación actual de la comunidad huarpe en Guanacache con respecto al conflicto por los recursos acuíferos de la zona. ¿Es para contestar ahora o al final? Para contestar ahora, como lo adelantó Mariana. Bueno, es una pregunta larguísima de contestar. La verdad que no puedo contestarla bien. Ahora, lo que puedo decir, bueno, es que así como hubo una lucha histórica por la tierra, también hubo una lucha histórica por el agua. Tengo, de hecho, algunos artículos escritos sobre esto, que cualquier cosa se los puedo brindar, y que esa lucha por el agua se agudizó en el siglo XX, ¿no? En Guanacache. Y también, como en el caso de tema tierras, la actitud de los historiadores regionales en general fue, bueno, en su totalidad, fue de mencionar el tema del agua como un problema, del desecamiento de las lagunas de Guanacache, todo eso, sí, pero no tomar en cuenta o no encontrar o no reconocer la actitud activa de los laguneros para defender su acceso al agua. Entonces, hubo manifestaciones, presentaciones judiciales, de todo, en defensa del agua, sobre todo del lado mendocino. Esto, para el lado sanjuanino no lo he podido trabajar bien realmente ese aspecto. Y la situación actual, bueno, es bastante compleja. Por un lado hay una obra, un proyecto de largo data que se ha ido haciendo, que es tratar de mantener reservorios de agua en una zona cercana a San Luis, ¿no? Parte de las antiguas lagunas, y uno de los proyectos ha sido ese, llenar en parte laguna. Eso ha tenido un éxito más o menos, pero en realidad es mucho más complejo el tema del agua, porque los laguneros, lo que muchos de ellos quieren es volver a algo que pasaba en el principio del siglo XX, que era la utilización de canales de riego. Había canales de riego en Guanacache, grandes, que traían agua, así como a otras zonas actualmente de riego, había, y estos canales no fueron reconocidos finalmente por el sistema de irrigación de Mendoza. No se les dio derecho. Esos canales
funcionaba hasta principios del siglo XX, y también hay una serie de técnicas para utilizar el agua de lluvia y de las crecientes para el riego, pero no el riego de plantaciones, como se supone ahora, sino lo que ellos llaman regar los campos. O sea, tan importante como plantar era hacer que el monte creciera. O sea, en lo que hoy se llama el desierto, que no era un desierto, hacer reverdecer el monte para que el ganado pudiera comer. Bueno, esto es muy complejo, son técnicas ancestrales y a lo que voy es que en el reclamo del agua hay varias variantes. No se trata solamente de llenar la laguna, porque eso está bueno, pero en realidad para muchos lo más importante es regar los campos. Y llenar las lagunas no soluciona el tema de mejorar el tapiz vegetal del campo, que es lo que en realidad tiene mayor impacto económico para ellos. Bien, bueno, muchas gracias por tu respuesta. Sí. Otra pregunta sería que ¿qué incidencia tuvo Sarmiento en la representación social actual del Huarpe? Bueno, Sarmiento tuvo muchísima incidencia. Yo lo he trabajado en este libro que comentaba Mariana antes, porque el peso en San Juan especialmente, el peso del discurso sarmientino es muy fuerte. Y en todo el país. Y justamente Sarmiento construyó esta dicotomía, que hasta el día de hoy está entre civilización y barbarie por un lado, y también entre oasis y desierto por el otro. O sea, Sarmiento construyó una idea de que la historia argentina era la historia del desarrollo de la civilización por sobre la barbarie y el desarrollo del oasis y de la agricultura por sobre el desierto. Entonces, en esta historia automáticamente lo indígena y lo gaucho fue asociado a la barbarie y al desierto. Y todo lo bueno, lo europeo, lo civilizado, iba del otro lado. Entonces, seguramente ustedes recordarán un montón de lecciones de historia en el colegio donde siempre se reproduce esta idea. El desarrollo de las ciudades, el desarrollo agrícola de los oasis está asociado a los inmigrantes europeos y todo el resto es desierto o deshabitado o donde están los descendientes de los indios y los gauchos. Bueno, esto lo construyó Sarmiento, esto es un discurso. En realidad también había indígenas en lo que son las ciudades, las zonas donde vivían en el campo tampoco eran un desierto, como la laguna de Guanacache, y esto se lo debemos a Sarmiento. Y otra cosa, para darles una idea, es que Sarmiento ocultó sistemáticamente la historia de luchas indígenas en Cuyo, especialmente en San Juan. Y digo lo ocultó porque él mismo, en algunos de sus libros, menciona a los indígenas de San Juan. Incluso menciona, ¿se acuerdan del cacique Alcani que yo mencionaba? Bueno, Sarmiento es uno de los que habla del cacique Alcani de Mugna. ¿Y qué dice en Recuerdos de Provincia? Es uno de sus libros, escrito en 1850, o publicado. Hay una parte que él dice que todavía había caciques en Mogna hasta aproximadamente 1820 y pico, 1830. Bueno, ¿por qué digo ocultó? Porque esta y otras cosas que dice Sarmiento sobre los indígenas de su época, aunque negara que existían los indígenas, él hablaba de los indígenas en su época, y no podía desconocer lo que les comenté antes, toda esta lucha judicial e incluso militar de los indígenas, sobre todo los laguneros, para defender sus tierras. De hecho, Sarmiento fue uno de los que reprimió brutalmente las lagunas de Guanacache cuando fue gobernador de San Juan, y hay pruebas, hay documentos que se han encontrado donde muestra cómo enviaba tropas de soldados junto con el gobernador de Mendoza a reprimir a las lagunas, donde incluso se llevaban a los hijos de los puesteros, se los llevaban como prácticamente esclavos, así como su ganado, etc. Entonces, bueno, el papel de Sarmiento para los indígenas fue bastante negativo, por decir algo, ¿no? en Cuyo.
Bien, bueno, muchas gracias. Y ahora leo una última pregunta, después al final seguramente con las preguntas que hayan para Álvaro vamos a sumar otras para vos, Diego. Una de las preguntas es, quisiera saber qué valores éticos consideran importantes los caciques e indígenas. Y otra consulta de la misma persona, de Martina, dice, ¿nuestro Estado los ampara? A ver, no sé, no entiendo si Martina se refiere a la actualidad o a este periodos históricos que yo estuve hablando. No lo ha aclarado acá, no sé si ella, si quiere escribir al final ahora y aclarar. Claro, eso es bastante complicado si no responderlo. En la actualidad, dice. Entonces, eran los valores éticos y qué cosas. Ahí busco la pregunta. Dale. Quisiera saber qué valores éticos consideran importantes los caciques e indígenas y si nuestro Estado los ampara. Nuestro Estado ampara, entre comillas, no a los caciques, sino bueno, a las comunidades, entre comillas, porque legalmente hay leyes que reconocen los derechos indígenas en Argentina, sobre todo desde la Constitución, la reforma constitucional del 94, pero en la práctica esos derechos en general no se cumplen. El principal justamente es el del reconocimiento de sus tierras, uno de los principales. Incluso de comunidades enteras que no son reconocidas. Pero las leyes están y es una lucha permanente de los pueblos indígenas para que esas leyes se cumplan. Como muchas leyes en nuestro país no se cumplen y dependen del poder que puedan tener o de las políticas estatales del momento. Pero esa es la realidad. El amparo es relativo, muy relativo, porque los derechos lamentablemente no se terminan de cumplir. Y por ejemplo, para los relevamientos territoriales de las tierras indígenas, que es una de las cosas que debería hacer el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, es el relevamiento de todas las tierras que los indígenas reclaman como propias, justamente a ver sus derechos, evaluarlos y reconocerlos la propiedad. Esto lo tiene que hacer el Estado y no lo ha hecho. Ha empezado a hacerlo hace muchos años ya y lo quedó inconcluso. Y esto es fundamental para detener el avance sobre las tierras indígenas, por parte de empresarios, por parte del mismo Estado. Entonces, lamentablemente el amparo es bastante relativo. Con respecto a los valores éticos, bueno, no es algo que yo haya estudiado así, de ese modo, pero sí hay valores éticos que son en general defendidos por casi todos los caciques o líderes indígenas. Algunos no se llaman caciques, ¿no? Uno es el respeto a la biodiversidad y a la naturaleza, ¿no? A la tierra no como un mero medio de producción, sino la tierra como parte integral del universo y de la vida de las personas. Como un ser vivo más, casi, la tierra que debe ser cuidada, y donde para un pueblo indígena no es lo mismo que le den un pedazo de tierra en cualquier lado. O sea, la tierra tiene que ver con la relación con sus ancestros, que están enterrados o que han vivido ahí, con los seres que habitan ahí, seres animales, vegetales, espirituales, y con la historia de sí mismo. Entonces, ese es el otro valor ético que yo creo que es fundamental. Hay otros, pero bueno, es para largo. Bueno, muchas gracias, Diego. Al finalizar hay otras preguntas, pero bueno, ahora vamos a seguir con Álvaro. Le doy la palabra a Mariana. Bien, gracias Silvia. Muchísimas gracias, Diego, por acompañarnos y por compartir todo este conocimiento con todos nosotros y la gente que se ha conectado de tantos lugares. Pensábamos que puede ser bueno, quizás si no da tiempo para tantas preguntas, porque han habido muchísimas preguntas muy interesantes. Si vos podrías quizás compartir un enlace o alguna donde se puedan comunicar con vos, porque preguntan por material también, donde se pueda conocer un poco más quizás de tu trabajo.
Y bueno, para que lo compartas aquí con toda esta gente que está interesada. Y bueno, muchas gracias. Ya al final vamos a seguir compartiendo un poco más la pregunta. Y ahora le damos la bienvenida a Álvaro Guaymás, de Salta, quien nos acompaña. Es profesor y coordinador de la modalidad EIB, Educación Intercultural Bilingüe, del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia de Salta. Es miembro del equipo editorial de la revista del CISEN, que se edita en la Universidad Nacional de Salta. También es investigador residente en el programa Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina, ESIAL. Es miembro del equipo de cátedra de la UNESCO ESIAL y colaborador en la iniciativa para la erradicación del racismo y la educación, el racismo en la educación superior de la Universidad Nacional de 3 de febrero. Bueno, es un tema que es el que nos va a compartir hoy día acá, a todos nosotros, es formación docente e interculturalidad en el territorio. Bienvenido, Álvaro, y muchas gracias. Gracias a todas y a todos por estar presente. Un especial agradecimiento y siempre un cariño a Rosita Ferrer, a Olga, a Alejandro Salazar, que estamos en permanente comunicación a través de la virtualidad. Esta intención de tener siempre estos lazos entre el norte y el centro y el sur del país son muy valiosos. Así que bueno, eso, en primer lugar agradecerles por la invitación, la oportunidad de conocer a Diego. La verdad que esta presentación que hizo le da el marco histórico a lo que yo voy a compartir con ustedes, un enfoque muy atinado, muy valioso en materia de derecho indígena, justamente, y en materia educativa, lo cual viene siendo... hay muchas cosas que aprendí, Diego, gracias, que no conocía. Un saludo y bienvenida a las más de 70 personas que se dieron cita hoy. Un éxito, la convocatoria del POAI, como siempre. POAI, el Programa Universitario de Asuntos Indígenas, para quienes estamos en educación superior y pueblos indígenas y afrodescendientes, es una institución central en el ámbito universitario porque justamente sostiene este tipo de diálogo, este encuentro, o ahora en la virtualidad, entre la universidad, los institutos de educación superior, que nunca hay que olvidar de mencionarlos, los pueblos y el territorio. Y en ese sentido, el POAI se ha convertido en un espacio de expertos y expertas en este tejido, ¿sí? Así que bueno, celebrarlo y que sigan, y que no dudo que los próximos encuentros van a tener la misma o mayor convocatoria. Yo consulto, ¿es posible compartir pantalla? Sí, Álvaro, si lo podés, de tu compu, no hay problema. Perfecto. A ver, yo preparé un PowerPoint. Ustedes me avisan cuando lo vean. Sí, ahí está, Álvaro, se ve. Es que yo no voy a poder verlo, entonces lo voy a ver desde mi Power, porque a mí me sale, estás presentando para todos, pero no me sale lo que estoy presentando. Bueno, ustedes van a poder ver allí el título. ¿Me confirman, por favor? ¿Sí? Apuntes de experiencia. Sí, se ve. Gracias. El título que le he dado a esta presentación es Apunte Experiencia, Formación de Docente, Territorialidad y Educación Intercultural en el Noroeste Argentino. Se trata de un recorrido del profesorado de Educación Intercultural Bilingüe en la provincia de Salta, de cómo esta experiencia tiene su proceso de creación y desarrollo, las épocas de bonanza, vamos a llamarlas así, en donde por parte del Estado, tanto nacional como provincial, hay un importante apoyo para su desarrollo en territorio, y cómo en otro momento empieza a tener tensiones cada vez más difíciles para su sostenimiento, y bueno, la situación en la que se encuentra hoy en día este profesorado. Y en ese sentido es que decía de que la presentación que hizo Diego le da el marco
al desarrollo de esta experiencia, porque la relación del Estado argentino con los pueblos indígenas, algunos más, otros menos saben que es una situación de desventaja. El Estado ha sostenido esto que ya se ha presentado, un proceso de genocidio hacia los pueblos, un proceso de invisibilización a través de los aparatos ideológicos del Estado. La escuela, la educación, ha sido uno de los principales lugares de invisibilización y aculturación. Más allá de eso, de todo este proceso histórico de 200 años, hoy los pueblos están presentes, están vivos, y Argentina cuenta con más de 40, ¿sí? Ahora también vamos a ver la constitución de la actualidad de los pueblos indígenas en Salta y en materia educativa. Bueno, a mí siempre me gusta iniciar la presentación tomando este video que alguna vez encontré. Hoy no lo vamos a poder reproducir, pero lo que está disponible en YouTube es el momento en que en la reforma constitucional de 1994, los asambleístas constituyentes en el Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral hacen lectura de ese documento en donde Argentina reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas en este territorio. No solamente en materia legislativa es un antecedente central para la cuestión de los pueblos indígenas, y en este caso en la dimensión educativa, sino también porque desde acá muestra explícitamente esto que los medios masivos no lo hacen, como bien también lo dijo Diego, lo invisibilizan, a los protagonistas de esta historia, que son los referentes de las y los referentes de los pueblos, que luego de una larga lucha, desde la vuelta a la democracia intercultural bilingüe, que vienen a dar cierta visibilidad a experiencias en materia de educación indígena en territorio. Las experiencias en Argentina son más de 40 años en las que se vienen desarrollando, y lo que posteriormente resulta con la nueva ley, la ley actual de educación nacional, la 26.206, la cual incorpora entre una de sus modalidades a la educación intercultural bilingüe. Es decir, esta ley que reconfigura el sistema educativo argentino, esta ley que pone en el ámbito lo que nosotros, quienes nos ocupamos de la educación, la coloca pasa a ser una educación compensatoria no formal a estar dentro de la educación formal. Es la que permite un giro significativo no solo en materia de normativa, de legislación, sino que permite también un reconocimiento a diversas acciones que se desarrollaban en los territorios, principalmente en la unidad educativa en territorio indígena, en el nivel primario principalmente. Palabras más, palabras menos, en su capítulo 11, la educación intercultural bilingüe, hace referencia, por lo tanto, desde la educación inicial a la educación superior, poniendo principal foco en la educación formal, que está constituida por el nivel inicial, primario y secundario, en todas sus modalidades, principalmente señala que los pueblos indígenas deben recibir una educación que contribuya a preservar y fortalecer las pautas culturales, su lengua y su cosmovisión e identidad. ¿Sí? En sus tres artículos, este capítulo de la ley va marcando cómo el Estado Nacional y los estados provinciales, y en este caso particular las jurisdicciones que se ocupan del ámbito educativo, señala, orienta cómo deben ir construyendo ese diálogo, o reconstruyendo, o construyendo en otros casos, dependiendo de cada provincia, el diálogo con los pueblos indígenas en materia educativa. En esta oportunidad yo les voy a compartir lo que pasó en Salta en el ámbito de la educación superior. Cuando se pone en vigencia la ley 26.206, se crea el INFOT, el Instituto Nacional de Formación Docente. Tal vez algunos de ustedes ya lo hayan escuchado mencionar antes. Este instituto empieza a reconfigurar la formación que se viene desarrollando de profesores y profesores, porque bueno, nosotros tenemos que tener presente que la educación superior en Argentina está constituida por dos instituciones, la universidad y los institutos de educación superior. ¿Sí? Y en este caso, el INFOT empieza a establecer una serie de orientaciones generales para que las distintas provincias
reconfiguren sus institutos de educación superior a lo que muchos de nosotros llamamos terciarios, institutos de formación docente, ¿sí? Que dependiendo de cada jurisdicción va tomando distintas denominaciones y la estructura también. Y en el que, bueno, entonces, en ese ámbito, para la educación intercultural bilingüe, el Infod promueve una serie de documentos que van a orientar la educación intercultural bilingüe, y ustedes los pueden acceder. También una vez que tengan el PowerPoint, haciendo clic sobre ello, van a acceder a esos documentos en distintos años, hasta que nosotros acá en la provincia de Salta llegamos a constituir en el año 2010 el primer diseño curricular de un profesorado intercultural bilingüe para la educación primaria. A partir de esta orientación y de esta promoción que hace el Infod a las distintas jurisdicciones. Entonces, para el caso de Salta, les decía que era en el año 2011, pero no es la única provincia, ¿sí? Nosotros vemos que Chaco y Formosa, el año 2009 y en el año 2010 respectivamente, también tienen construyen estas propuestas de formación docente. El pueblo no se reduce a un acto alusivo a la Pachamama, en un momento especial de la vida escolar de la institución educativa. Dentro de muchas otras aristas que tiene la AIB, la educación intercultural en la escuela, algunas de ellas son las que les menciono. Es decir, para eso necesitamos docentes que hayan transitado por un proceso que les permita poder entender en profundidad y poder construir propuestas en el marco de la educación intercultural bilingüe en función a cómo señala la ley y cómo lo demandan los pueblos. Bueno, Salta es una provincia muy conocida, seguramente quienes hoy nos acompañan alguna vez tuvieron la posibilidad de visitarla, y si no la han visitado la conocen, a través de la virtualidad, a través de imagen. La Salta gauchesca en realidad tiene alrededor de 15 pueblos, de los cuales 7 mantienen su lengua. ¿Sí? Nosotros tenemos el pueblo Atacama, Colla, Diaguita, Calchaquita, Tile, Lule, Huichí, Chorote, Chulupí, Loyi, Huenayec, Tapiete, Cuom, más conocido como Toba, el pueblo guaraní, el pueblo chané y el pueblo Tapiete, que bueno, perdón, acá siempre están juntos, el pueblo guaraní, chané y Tapiete. Pertenecen a la gran nación guaraní. Bueno, entonces el territorio salteño tiene una fuerte presencia de los pueblos indígenas. El pueblo que es más numeroso y que mantiene su lengua, y podemos señalar que hay vitalidad lingüística, es el pueblo Huichí, ¿sí? En muchos casos, sus niños y jóvenes solamente son monolingües hasta los 9, 10, 11, 12 y 15 años de edad, ¿sí? Principalmente en el territorio de Rivadavia. Para adentrarnos a la cuestión del profesorado de educación intercultural bilingüe, acá ustedes van a ver que nosotros siempre hacemos mucho énfasis en que este profesorado de educación intercultural bilingüe se apoya en el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, se apoya en el artículo 52, 53 y 54 de la Educación Nacional 26206. Una de sus promotoras y que ha trabajado en la primera etapa de los profesores de educación intercultural bilingüe es Sonia Trigo, antropóloga de formación. Es una antropóloga territorial que se ha ocupado de la educación intercultural y de las políticas públicas. Bueno, hoy ya está jubilada, pero bueno, trabajando desde otro lugar, también con el mismo objetivo. Junto con Sonia, cuando nos fuimos sumando a su equipo de trabajo, fuimos configurando los objetivos de este profesorado en territorio, ¿sí? La característica que tiene estos profesorados de educación intercultural bilingüe es que son dictados en territorios cercanos a las comunidades, no en lo urbano, por ejemplo, en la ciudad de Salta. Y estos profesorados tienen dos principales objetivos: formar docentes para el nivel primario, que tengan la preparación que necesita poder contrarrestar esto de que se va dando la bajar los índices, de repitencia, sobredad, y la pedagogía occidental denomina abandono, fracaso escolar, poniendo el énfasis en el sujeto del aprendizaje y no en el sistema, el currículum y sus docentes, ¿sí? Niños y niñas de las lenguas que hablan la lengua materna.
y al mismo tiempo, como ya lo mencioné, responder a vieja demanda de los pueblos indígenas respecto a una educación pertinente, significativa y de calidad, que respete e incluya sus cosmovisiones y formas de vida. Ustedes verán que este es todo un desafío de cómo en un currículum que pueda, un currículum que todo es un cerco cognitivo que establece qué conocimiento es escolarizable y qué no, y qué conocimiento a partir de entre los ministerios de educación y los pueblos vayan a poder consensuar, imaginen lo que implica para Salta con 15 pueblos diferentes, más allá de que muchos tienen mucha cercanía. Bueno, volviendo a hablar esto sobre el profesorado en particular, ustedes a través de este mapa que fue construido por Gloria Mancinelli en el marco de su tesis doctoral, Territorio y Educación Superior en Comunidades Wichí del Noroeste Argentino, ella acá nos aporta la ubicación de los profesorados. Les comentaba de que se trata de una propuesta territorial y van a ver que los profesorados, si pueden ver el cursor en donde les voy señalando, se han creado y se han puesto en marcha en territorio indígena. Lo que ustedes pueden ver en un color gris más claro es el departamento de Rivadavia y en un gris más oscuro el departamento San Martín. Departamento donde la población indígena es la parte mayoritaria. ¿Sí? Ustedes van a ver que acá, hasta el año 2015, nosotros llegamos a tener 9 ofertas, que luego se suman, luego de 2015, 2 más en otras 2 comunidades, en este caso del pueblo Wichí, pero que con el año 2015, con el cambio de gobierno y de perspectiva en materia de educación intercultural bilingüe, comienza a reducirse esta propuesta de formación. Para el año 2014, la provincia de Salta tiene 9 institutos de educación superior que dictan el profesorado de educación intercultural bilingüe. A fines de ese año egresan de este profesorado 260 jóvenes, de los cuales 42 son jóvenes indígenas hablantes de sus lenguas. Acá a modo de ilustración van a ver el acto de un profesorado en región de los pueblos Wichí y el egreso del profesorado egreso en la región andina, en este caso la comunidad de Nazareno. Estos profesorados se van desarrollando en algunos casos muy vinculados al Centro de Investigaciones Sociales Educativas del Norte Argentino, que es un centro del que hago parte y es un centro del cual formó buena parte de mi formación y trabajo con pueblos viene desde ese lugar, y a partir de eso que nosotros más que centro de investigación lo llamamos colectivo de investigación e intervención. Adherimos a las modalidades de colaboración que propone Daniel Matos respecto a cómo se hace ciencia en materia educativa, en este caso, en co-construcción con los pueblos, en educación intercultural bilingüe y rural también. Y en este sentido, el centro CISEM estuvo vinculado con algunos de los profesorados desde el año 2012, 2013, 2014, en adelante, y es así que nosotros desde allí hemos propuesto como docentes de los institutos y miembros del CISEN acciones en articulación que tenían como principal objetivo fortalecer el proceso formativo de estos jóvenes, que son jóvenes indígenas y jóvenes indígenas, jóvenes madres en muchos casos, quienes seguramente están hoy presentes saben que en la docencia nosotros podemos encontrar tanto en las aulas de los institutos de educación superior como en las aulas de las universidades, a jóvenes mujeres que asisten con sus hijos a las clases, que les da una particularidad en el proceso formativo y en la creación y el proceso de las propuestas que se dan, ¿sí? Porque esto de sacar el foco en lo academicista y poner el foco en lo humano y en la construcción colectiva desde el territorio de esta propuesta de formación docente, cambia el eje central de trabajo. Ustedes acá en esta imagen pueden ver cómo fuimos articulando la universidad con los institutos y los territorios, armando eventos académicos en estos 3 espacios, donde los jóvenes llegaban hasta la universidad, donde parte de los miembros de la universidad llegaban hasta los territorios,
en donde las mesas magistrales no lo daban los investigadores, sino la daban los referentes de las comunidades y de los docentes de los institutos. Esos docentes que, bueno, ustedes saben que los institutos de educación superior, por lo menos en el caso de Salta, del norte, se desarrollan en el ámbito de la nocturnidad, en el ámbito de compartir espacio con los otros niveles de la educación, ¿sí? En donde el vínculo es distinto del aula universitaria al aula de los institutos, donde la cercanía está mucho más presente, y en donde hay irrupciones, no solo en la configuración de las clases, sino de la relación pedagógica, es distinta. Y bueno, y acá entró la perspectiva de la educación intercultural, en donde a partir de la pedagogía intercultural, de las didácticas interculturales, que tienen que ver con el proceso de la formación docente para el nivel primario, fueron ensayándose y reconfigurándose. Acá tenemos otros registros fotográficos de las actividades, en donde fuimos desarrollando, como les mencionaba, donde también está un foco central. Salta tiene docentes indígenas trabajando en el nivel inicial y primario, con se denominan auxiliares bilingües, docentes auxiliares bilingües, y en el caso del profesorado hay en materia educativa entra un salto cualitativo porque para el caso del nivel superior los docentes indígenas son docentes, a cargo de horas cátedras, ¿sí? Con el mismo rango, no solo en materia académica, sino también en la cuestión económica respecto a los otros docentes que trabajan en los institutos. Y a partir de estas acciones de vinculación que tuvieron que ver con distintos formatos, como jornadas, talleres, seminarios, encuentros, nosotros también hemos sostenido un espacio, luego que les contaba esto del año 2015, que hay este cambio de paradigma, principalmente donde se cierra en el ámbito nacional, educación intercultural bilingüe como modalidad, y estas propuestas que venían tímidamente desarrollándose en territorio, esta que yo les estoy compartiendo es una de las propuestas. A quienes les interesen pueden indagar porque hay información en internet, tanto en YouTube como en Facebook, sobre los profesores de intercultural bilingüe, en Chaco, que tienen una característica similar, pero un camino con mucho más años de trabajo, y en Formosa. Nosotros, ¿de qué manera desde el territorio y en esta vinculación, esta colaboración intercultural entre los institutos y los profesorados que cada vez venían siendo menos porque en proceso de cierre, ¿sí? Estos 9 profesorados empiezan a cerrar, hoy tenemos muchos menos, creamos una propuesta, decimos que vamos a tener una propuesta que desde el territorio vamos a sostener esta formación docente, y más allá de este cambio de mirada que hay hacia la educación intercultural bilingüe, no debíamos trabajar fuertemente para que ese cambio de mirada no influyera en los objetivos claros que tenían docentes, estudiantes, egresados, ahora ya, y referentes de las distintas comunidades. Entonces, así que la primera alianza la hacemos en Jujuy, con Susque, una comunidad en Tierras Altas jujeñas, donde vamos a trabajar con un Instituto de Educación Superior de allí, con el instituto de allí, donde organizamos la primera jornada de formación docente en educación intercultural bilingüe, y en la que ese primer encuentro, el eje fue compartir experiencia educativa, desde institutos que no ofrecían la modalidad IB, con institutos que tenían esta formación. Esta propuesta va creciendo, ¿sí? Ya en el año 2017 se hace la segunda jornada, acá con 200 personas, acá esta es una foto ilustrativa de esta jornada. También hay toda una historia en Nazareno que les invito a conocer, de una lucha del pueblo Colla de Nazareno, que hace hacia el Estado provincial y la gana. En ese lugar en el que el pueblo de Nazareno le gana al Estado que le quería instalar una hostería turística, es donde realizamos la segunda jornada de formación docente, donde participan más de 200 personas vinculadas al ámbito de la educación. Nuestras terceras jornadas lo hacemos en la localidad de Isla de Caña, que es el Ayllu San Santiago, comunidad Colla, otra comunidad muy vinculada a lo que Marcelo Balco hizo conocer como el Malón de la Paz,
invito también a saber sobre eso, porque hace una reconstrucción histórica desde la mirada de los pueblos indígenas, y bueno, muchos de sus referentes del Malón de la Paz son de este territorio, y acá, bueno, seguimos trabajando varios días en materia de educación intercultural, en materia de educación intercultural bilingüe en la formación docente, poniendo mucho énfasis en el trabajo áulico, porque más allá de que estén estos profesorados que van formando desde una perspectiva distinta a la convencional, cuando los egresados llegan a las escuelas, a esa escuela, el trabajo para introducir esta otra mirada no es tan sencillo, ¿sí? Porque como bien lo señaló, esto que nos heredó Sarmiento se ha tatuado en la retina no solo de los ciudadanos principales, no solo de la sociedad en general, sino de sus docentes. El legado sanmartiniano de este desprecio hacia los pueblos indígenas y el ejercicio de genocidio que ha sostenido hoy en día está muy presente, y en materia educativa aún más. Finalmente nosotros el año pasado, en el año 2019, desarrollamos la 4ª jornada de formación docente, ya esperanzado en que en este año 2020 iba a ser el censo nacional para poder trabajar con mucha atención en el censo, porque bueno, no estamos de acuerdo con lo que el censo 2010 ha señalado, esto de que cerca de 1 millón de personas solamente son del pueblo indígena. La comunidad QOM, el pueblo QOM, que está asentado en las afueras de la ciudad de Rosario y Santa Fe, solamente ellos se han censado entre Santa Fe y Chaco, y son un poco más de 2 millones, ¿sí? Entonces, veníamos trabajando en el año 2019 en función a una iniciativa que surgió de la Tecnicatura de Educación Intercultural Bilingüe, con mención en lengua quechua de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, es que distintos equipos de universidades y distintos institutos y distintos profesorados en el ámbito nacional empezamos a adherir y empezamos a luchar por el derecho lingüístico, para que el censo incluya la pregunta de la lengua, para saber qué lenguas se hablan en Argentina, porque hoy en día con exactitud no podemos decir qué lenguas en general y qué lenguas indígenas y cuál es su vitalidad. Y esto es una cuestión central. Nosotros hoy en día debemos trabajar práctica intercultural, en materia del quehacer áulico, en materia de cómo incluir la cosmovisión, cómo introducir la lengua en el aula, en el caso de los pueblos como por ejemplo Wichí, Guaraní, o cómo recuperar o hacer el tratamiento, la recuperación de la lengua quechua en las comunidades collas. Y todo ese... en función a todo eso armaron ejes de trabajo donde cada comisión va haciendo ese abordaje, intercambiando entre los distintos profesorados y entre otras carreras. Ustedes acá van a ver, acá participó no solo los profesorados de educación intercultural bilingüe de la provincia de Salta, sino que acá ya se sumó la Tecnicatura de IB de Santiago del Estero, que depende de la universidad, el Instituto 815 de Neuquén, otro instituto de Río Negro, que tienen también, no son en base a la modalidad IB, pero sí dentro de su plan, de su trabajo, los profesorados para la educación primaria o inicial tienen fuerte presencia de la educación intercultural bilingüe. Álvaro. Sí. Sí, 10 minutitos quedan, sí, ya vamos a empezar a hacer las preguntas con Silvia. Te dejamos que Mira, ya estaba llegando al final. Bueno, y en ese sentido es que para nosotros cerramos el año 2019 con una gran apuesta. Nosotros habíamos iniciado ese trabajo en el 2016 de resistencia respecto a la formación docente y la educación intercultural bilingüe, como le había comentado, en Sucre, Jujuy, y llegábamos al 2019 con un evento de más de 400 personas que involucraban universidades nacionales de América Latina y de Europa, que involucraba institutos de educación superior de Salta y otras provincias de Argentina, que involucraba referentes en el ámbito de la educación intercultural de diversos pueblos, y que principalmente tenía como protagonista a las estudiantes, a los estudiantes
y a los egresados de esos profesorados en buscar nuevos horizontes en materia de educación intercultural, por lo que se empezó a bosquejar ya ahí, que en otros países es mucho más fuerte, que es la educación pluricultural, ¿sí? Educación pluricultural, el plurilingüismo, y entonces y el año 2019, y en ese año 2019 nosotros en Salta realizamos la segunda semana de la educación intercultural, que tenían que ver con actividades en distintos ámbitos y con distintos sujetos, no solo con el ámbito educativo, sino con el de la salud, del área del derecho, para hablar sobre la cuestión indígena. La educación como derecho, el derecho indígena, y así hacíamos Ateneo. Fue toda una semana de trabajo en la ciudad de Salta, en distintos territorios, para cerrar todas esas actividades en Santa Victoria Oeste. Y para ahí habíamos ya realizado algunos primeros bosquejos para lo que iba a ser el 2020, teniendo en cuenta el censo, teniendo en cuenta esta iniciativa de la Tecnicatura del Estero, teniendo en cuenta la propuesta que hace el colectivo de profesionales indígenas también, que es un espacio que va en crecimiento, y teniendo principalmente también como eje de trabajo y de participación lo que vienen promoviendo hace mucho tiempo, el PUAI en San Juan, la Cátedra Libre de Derechos Indígenas en la Universidad Nacional de Rosario, la Cátedra Abierta Intercultural de la Universidad Nacional de Luján, la Cátedra Libre Pueblo Originario de la Universidad Nacional de la Patagonia, el programa de Educación Superior Pueblo Indígena y Afrodescendiente de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, el CISEN en la UNSA, el CEPIN en la Universidad Nacional de Neuquén. Estoy tratando de no olvidarme de ninguno de los valiosos espacios, el programa Pueblos Indígenas de la Universidad Nacional del Nordeste, y la Cátedra Libre Pueblo Originario de la Universidad Nacional del Oeste, de la Universidad Nacional del Oeste de la provincia de Buenos Aires, la Cátedra Libre Pueblo Originario de la Universidad Nacional Tierra de Fuego, y así, en este sentido en que yo les presento que hemos trabajado en Salta, es una forma de trabajo que lo tienen todos estos otros espacios universitarios, vinculado a los institutos de educación superior, vinculado a las comunidades, que pone el eje no en los investigadores, sino en los referentes de los pueblos, porque no podemos hablar de otra manera en educación intercultural si queremos llegar a la educación pluricultural. Afortunadamente cada vez son más los investigadores y las investigadoras del sistema formal que empiezan a manifestarse como articuladores en materia de derecho indígena, porque personalmente creo que si nosotros no damos ese giro en el ámbito de la universidad, no vamos a poder acompañar de la forma más adecuada a la lucha que sostienen los pueblos, de las cuales somos parte, y no dudo que, como bien lo señaló Diego, muchos de los que estamos hoy en la sala también hacen parte. Porque, bueno, para muchos en el color de la piel es evidente nuestra descendencia indígena, pero para muchos otros no. Pero dentro de allí está. Así que, bueno, con esto, muchas gracias. Bien, ahora vamos a darte el paso, Silvia, para que puedas compartir las preguntas para Álvaro, que habían hecho las personas. Y muchísimas gracias, Álvaro, por compartir estas lindas experiencias que has tenido en Salta con la educación intercultural bilingüe. Bueno, muchas gracias, Mariana. Hay varias preguntas, Álvaro. Una o varias son las que realiza Gonzalo. Dice, dentro de los pueblos que mencionaste, ¿algunos se encuentran en la zona más selvática de Salta? ¿Cómo llega la educación bilingüe en esta y otras zonas geográficas de difícil acceso? ¿Y hay educación intercultural bilingüe en el sistema primario? Gracias, muy buena pregunta. Voy a usar algo que no me agrada mucho, pero que es muy didáctico, que es la antropología de salteña. Dice que nosotros tenemos los pueblos de las tierras altas, que son los pueblos andinos, y los pueblos de las tierras bajas, que son... el sistema de educación primaria en Salta es amplio. Tenemos muchas escuelas, principalmente en territorio. Y esto es un crecimiento paulatino que han tenido en los últimos 20 años.
Entonces, por ejemplo, podemos decir que hay escuelas, casi la totalidad de las niñas y los niños en la provincia de Salta están escolarizados, ¿sí? La situación de desigualdad lógicamente es distinta entre las niñas y los niños de la zona de la región de los pueblos andinos que la región de los pueblos, del pueblo Huichí, por ejemplo, que es de público conocimiento la muerte de las niñas y los niños desde este verano que ha cobrado visibilidad nacional, que no es nuevo, esto se sabe y viene de hace mucho tiempo. Ahora ha cobrado visibilidad y por eso muchas personas a lo largo y ancho de Argentina y del resto del mundo saben que esto ocurre. Entonces, en Salta, la primera normativa que surge en materia de educación intercultural bilingüe es en 1986, donde se crea el cargo del docente auxiliar bilingüe, que es el que viene a ser de traductor en aquellos tiempos de las maestras y los maestros que no hablan la lengua y están en escuelas donde la mayoría de las niñas y los niños solo hablan la lengua, son monolingües, ¿sí? Esa experiencia crece a paso lento, en la década del 90 aparecen los primeros docentes, empieza a masificarse los primeros docentes auxiliares bilingües en las distintas escuelas. Después del 2004 empieza a crecer, ya con la ley del 2006 ya se tiene que masificar y así ocurre, hasta que hoy llegamos, hasta la actualidad, que tenemos alrededor un poquito más de 380 docentes bilingües en las distintas escuelas de la región de Tierras Bajas, es decir, de esas escuelas en donde asisten o albergan a niñas y niños de los pueblos guaraní, chaneta, piete, yoy, huichí, chorote, com, ¿sí? De esa región tenemos docentes auxiliares bilingües, que para el caso particular de Salta son agentes del Estado, es decir, son parte del ministerio, y han trabajado en distintos momentos, de distintas formas, en función a cómo cada gestión a cargo de la cartera educativa se ha ocupado de la educación intercultural bilingüe. Como siempre, todo lo que sea materia educativa va a ser cuestionable, principalmente cuando lo hacemos desde la universidad, que bueno, en eso la universidad nos ha enseñado a ser críticos en el buen sentido de la palabra y a entender el desarrollo histórico, no solo de los pueblos, del tratamiento del pueblo con el Estado, sino principalmente a quienes nos interesa la materia educativa. Hoy me toca a mí, hoy estoy yo al frente de la educación intercultural bilingüe, y bueno, con todo ese aprendizaje que se hizo, que es muy valioso, con el apoyo de muchos referentes de los pueblos, de los distintos pueblos, tanto de los pueblos andinos como de los pueblos de las tierras bajas, muchos de ellos han transitado por la educación formal hasta el nivel superior, docentes egresados de institutos, y muchos de ellos con licenciaturas de la Universidad Nacional de Salta y otras licenciaturas. Entonces, hoy podemos decir de que la educación intercultural bilingüe está cobrando otra dinámica, pero que tiene muchas deudas y principalmente en escuelas que están en territorio indígena, que es lo que intentamos hacer. Y acá también la universidad está presente junto a los institutos, porque quienes colaboran con esas acciones a través de lo que se conoce, que lamentablemente la Universidad Pública Argentina es quienes toman las decisiones, no la universidad, no le dan el valor que tiene que tener, que es la extensión universitaria como eje central de la formación de sus profesionales y como políticas universitarias que llegan a territorio, principalmente cuando hablamos en materia de pueblos indígenas. Bueno, muchas gracias, Álvaro. Otra pregunta de Mónica Chacoma. De acuerdo a la experiencia de la EIB en la provincia de Salta, ¿es posible pensar una educación intercultural en todo el país? Es posible, y para los que estamos en este tema es el sueño y es lo que hace que trabajemos todos los días, prácticamente toda la hora que estamos despiertos y durante los 7 días de la semana. Hay una particularidad que tiene la gente que trabaja educación intercultural bilingüe, que no es un trabajo, tiene otra categoría, no sé cómo, no se me ocurre en este momento. Pero quienes trabajamos en educación intercultural bilingüe, ya sea que hayamos estado como voluntarios, como extensionistas, como docentes, como investigadores o como funcionarios públicos, es que algo que nos ocupa todo el tiempo. Y por lo tanto sí creemos que es posible una educación intercultural bilingüe, que eso es posible en la medida en que se sostengan estos modelos de colaboración entre
los institutos, las universidades y los pueblos. Y obviamente la decisión política, ¿no? La decisión política que tiene que ver con las provincias y con el gobierno nacional. Estamos esperanzados en que se sigan, haya avances. Los coordinadores de I+B de las distintas jurisdicciones tenemos reuniones buscando justamente hacer notar a esta nueva gestión de que la educación intercultural bilingüe no se crea desde el escritorio de Cava, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si nosotros hablamos en materia de educación intercultural bilingüe es en territorio y en vínculo entre estas instituciones, y voy a ser reiterativo: universidad, institutos, comunidades, organizaciones, referentes. De otra manera no podría o no debería ser una política nacional, pero esperamos que sea eso. Hemos conocido o se ha popularizado, vamos a decir así, de que la educación intercultural es para pueblo indígena. No, la educación intercultural es para toda la sociedad. La educación interculturalidad pretende aportar, construir una ciudadanía intercultural para todas y todos. Es como que viene hoy en día cobrando fuerza, pero no es solamente para los pueblos indígenas, es para todo y todo. No solo buscamos una educación intercultural en la formación docente, en la educación primaria, educación inicial, educación secundaria, sino principalmente la tenemos que ubicar en la universidad. Por eso cada vez que me invita el PUAI u otro, yo hago todo lo posible por estar, porque justamente decir, ¿quiénes forman a los funcionarios que toman las decisiones, como lo dice siempre Daniel Mato, en el gobierno o en las universidades? Las universidades. O sea que si nosotros necesitamos trabajar fuertemente este tema con los estudiantes, con los egresados, con las estudiantes, las egresadas, los egresados, los funcionarios, lo que nosotros acá en Salta llamamos personal de apoyo educativo, personal de apoyo universitario, todo el equipo de gestión, el equipo administrativo de la universidad. La universidad en esto tiene una responsabilidad, para que la interculturalidad sea para todas y todas, la universidad tiene una responsabilidad muy grande. Bien, bueno, muchas gracias, Diego. Álvaro. Y ahora una pregunta de Diego Escolar, que además destaca la buena presentación tuya. Él dice que quería preguntarte sobre en qué medida las instituciones están obligadas a dar cabida a la EIB y a los profes indígenas, y qué sucede en escuelas que no están en territorios de comunidad. ¿Para mí? ¿Para sí. Álvaro Diego o para Diego Escolar? Yo también me llamo Diego. Para vos. La pregunta que realizo Diego. Gracias. Es una ley. Una de las modalidades de la ley bilingüe también está en la urbanidad, porque se sabe o se puede conocer a grandes rasgos o en detalle de que muchos pueblos fueron expulsados de su territorio a partir de este entendimiento de desarrollo extractivista, principalmente en provincias como Salta, y hoy ya tenemos que hablar en Salta de barrios indios, ¿sí? Todo lo que es el norte de la provincia de Salta, Tartagal, Orán, son ciudades que tienen barrios, o sea, son comunidades que vivían hace muchos 10, 20 años atrás en territorio, hoy se han constituido como barrios en la periferia de estos centros urbanos, con todo lamentablemente, pero bueno, que también hay instituciones educativas, sí, la educación. Y hoy, por mucho tiempo, se dijo de que Salta era la provincia con mayor diversidad en cuanto a población y lengua, y hoy en día, en Argentina, como ya se viene haciendo muchos años en México, hay que decir de que las grandes ciudades tienen fuerte presencia de los pueblos indígenas. Buenos Aires hoy sería la provincia o la ciudad autónoma de Buenos Aires, el lugar que tiene la mayor diversidad lingüística y presencia de los pueblos indígenas, de las migraciones internas que han tenido desde 1970 en adelante. Mi propia familia, mis padres migraron a Buenos Aires, a la parte pobre de Buenos Aires, y luego volvían a Salta, y así como familia hay cientos y cientos en todo el país. Y muchos se quedan, otros regresan, pero bueno, hoy educación intercultural también debe ser muy trabajada en el contexto de la urbanidad. También para hacer este salto cualitativo que ya se hizo y que cuesta para muchos también, que la educación indígena no es solamente rural. Y en muchos casos la educación rural vino a instalar la categoría de campesino, que para el caso de muchos pueblos fue invisibilizarlo, fue otra herramienta de invisibilizar a los pueblos.
otra forma de invisibilizar al pueblo. Mi padre se decía campesino, porque era manera de decirle que no sea indígena, o sea, somos indígenas, ¿sí? Pero gracias a la escuela y gracias a otros, sí, se autodenominaban campesinos, pero eso no eran campesinos, son indígenas. Ok, muchas gracias. Matías consulta que a él le gustaría saber cómo se ha trabajado este año en tiempos de pandemia y cuáles. Para el año próximo, una universidad intercultural. Esa es la meta, o un sueño, que sabemos es una broma. No creo que nos den tanto espacio. Hace mucho tiempo que en Argentina se viene trabajando por una universidad intercultural, viendo de que los múltiples esfuerzos, como lo hace el PUAY a pulmón, también de 24 horas, los 365 días, no logran hacer el impacto necesario en las universidades, así como el PUAY, tantos muchos otros equipos de las universidades que le mencioné, tantos muchos otros investigadores del CONICET, tantos muchos otros docentes en los institutos de educación superior, y tantos muchos otros referentes de los pueblos. La pandemia ha puesto en Salta en una situación difícil porque una de las principales dificultades que tiene es la conectividad. Quienes están en territorio, incluso quienes están en lo que vendríamos a ser alrededor de los centros urbanos, a pesar de que pagamos altos costos en materia de comunicación, porque está todo privatizado, lamentablemente ha subido de una forma considerable. Es casi imposible para muchas personas que tienen a cargo una familia poder pagar una buena conectividad. En territorio indígena la conectividad es casi inexistente. Bueno, en el nivel primario, en Salta no solo creció en estos últimos tiempos la escuela primaria como institución en territorio, sino que también hubo, una ampliación en materia de educación superior. Entonces, hoy Salta tiene más de 80 espacios, lo voy a llamar, de educación superior. Es decir, que por lo menos una oferta educativa en cada localidad hay. Digo espacio porque no son todos institutos de educación superior. Tenemos institutos de educación superior, tenemos extensiones áulicas de esos institutos, ¿sí? Y eso hizo que en materia de educación primaria, porque la primera carrera que se iban abriendo en el interior de la provincia sea de educación primaria, entonces muchos de los docentes son de los lugares, no solo del área de los pueblos indígenas, sino en general. Entonces eso hizo de que en esta época de la pandemia los docentes puedan estar donde están los niños, las niñas, en casi todos los casos, no siempre, no todos los lados. Y lógicamente que estos datos se van modificando. Tenemos regiones mucho más difíciles como la del departamento de Rivadavia, que es la de mayor desigualdad en el país, no solamente en Salta. Entonces, bueno, la respuesta que se dio en época de pandemia, bueno, fueron bolsones. Todas estas escuelas funcionan con comedores. Bueno, se han masificado la entrega de bolsones que la hacían los docentes de las instituciones educativas junto con los docentes bilingües y cartillas, porque no hay conectividad. En algunos casos se usó la radio. Sabemos que igual hay muchas niñas y jóvenes que están alejados, como en todo el país, del sistema educativo. Esto nos dejó la pandemia. En el caso de Salta hubo un trabajo en conjunto entre la Subsecretaría de Política Socioeducativa y las direcciones de niveles. Justamente hace poco se hizo un relevamiento general sobre los datos reales de cuánto están conectados, desconectados, que esperamos que en breve salga ese informe. La fortaleza frente a esta pandemia en la provincia de Salta fue de que sus docentes de educación primaria, en su gran mayoría viven en territorio, y que tenemos la figura del docente bilingüe, ¿sí? Sin embargo, las problemáticas estructurales que tiene el sistema, obviamente que no fue una respuesta completamente certera y fuerte, ¿sí? Pero con estas dos figuras se pudo sostener la educación primaria. La educación secundaria ahora se está evaluando en cómo está, y la educación superior casi en su totalidad siguió, según parece, también se está evaluando eso. En el ámbito de los institutos de educación superior. La apuesta para el año que viene, con esto cierro, bueno, nosotros tenemos de IB ahora en marcha varios proyectos, algunos de ellos tienen que ver justamente, apuntan a la actualización curricular, que tiene que ver en materia de educación intercultural bilingüe para los niveles inicial y primario, y hacemos mucho foco en la formación docente inicial y continua.
Si nosotros decimos que la educación intercultural es para todos, pues bueno, hemos puesto en marcha 20 propuestas formativas, ya están 6 habilitadas, mañana se inauguran 2, y otra el sábado y otra el lunes, que tienen que ver con cursos, seminarios, talleres virtuales a través de plataformas Zoom, Meet, en el ámbito de la plataforma Moodle del Ministerio, todas gratuitas, destinadas a docentes de los distintos niveles y de distintas modalidades, en donde quienes son docentes son justamente muchas aliadas y aliados que hemos hecho en la red de CIAL, de la cual el POAI también es miembro, de Argentina y de otros países de América. Esperamos poner en marcha carreras en educación intercultural. Esa es la apuesta, vamos a ver cómo nos va. Bueno, muchas gracias. Ahora una pregunta de Eliana. Dice, profesor Guaymas, cuando plantea la educación intercultural bilingüe, ¿apunta a poner en valor solo lo lingüístico? Pues, ¿qué pasa con aquellos pueblos que recién se encuentran reconstruyéndose como pueblos y sus lenguas indígenas? No, yo no pongo nada. Lo que ponen el trabajo, el contenido a trabajar son los referentes de los pueblos, los profesionales de los pueblos que conforman las mesas de trabajo, por ejemplo, en los currículum. En mi caso solamente soy un articulador, un gestor en ese sentido. Para los pueblos que mantienen su lengua, justamente la lengua en algunos casos es el eje central del proceso educativo. Para otros es la recuperación de la lengua. Pero sin duda alguna en lo que coinciden los distintos referentes de los pueblos es en materia de cosmovisión. La cosmovisión de cada pueblo, introducirla, alguna de esas partes de la cosmovisión que tienen los pueblos, que tienen que ver la forma, lo dijo, lo expresó, la forma en que lo postulan los referentes y los sabios de las comunidades y de los pueblos, es eso, es la cosmovisión, la introducción de la cosmovisión, la cultura, las prácticas de los pueblos en el currículum. Solamente aquellos que son escolarizables, no todo lo de una cultura de un pueblo es escolarizable, no todo es un contenido escolarizable. Muchas gracias. Mauro pregunta también de cómo se puede proyectar la EIB en un contexto donde ya no es prioridad y cómo se... Muy valiosas las preguntas porque estas preguntas te ponen en constante ejercicio de que estás a cargo de una construcción colectiva. Y en eso tiene que ver la educación intercultural en construcción colectiva. Y es algo que lo hacemos entre todas y todos, de los distintos lugares que nos toca estar. De San Juan Antiguo. ¿Cómo? Hola. Bueno, yo no los voy a molestar porque se nos está yendo el tiempo y bueno, agradecerles fundamentalmente a todos, principalmente a los dos expositores, a Álvaro, a Diego, a todos los que nos han acompañado en todo este tiempo, que han sido 2 horas muy intensas, muy fructíferas. Agradecer a Álvaro, sobre todo en la valoración y ponderación de educación superior y los formadores de formadores, o sea, en los institutos de formación docente y en las universidades, que tenemos la responsabilidad de formar a formadores. Entonces, desde ese lugar, revalorizar nuestro rol como docentes. También, sobre todo, pedir que se tome en cuenta esta educación pluricultural y pluriétnica, y sobre todo dar un voto de confianza a todos aquellos que se dedican a la docencia, ¿no? Porque es la transmisión y sobre todo a las comunidades que pasan a tener ese rol, por un lado. Así que en este caso Álvaro nos ha explicado muy bien a todos los docentes, pero fundamentalmente a los docentes indígenas que están ocupando sus lugares en el sistema, que es bastante que no es equilibrado, que no es igualitario, pero que poco a poco van ingresando a ocupar sus lugares legítimos, los docentes indígenas en las universidades, en los institutos de formación docente y como docente de grado de distintos niveles, ¿no? Así que por ese lado, dejarlos agradecer todo tu aporte y aclarar la situación en el norte del país, en Salta, en Jujuy, en Santiago, que vos bien lo has aclarado. En relación con Diego, bueno, ni hablar con lo de Diego, es aclarar todo lo que nosotros seguimos insistiendo y dar los fundamentos de por qué se sigue negando
la existencia de los pueblos indígenas en el Cuyo. Esa impronta que dio en la época colonial y esa negación llega hasta el día de hoy y es muy difícil sacarla, sobre todo en el ámbito educativo, también en los investigadores, pero esto también es responsabilidad de nosotros como docentes, de poner en valor estos fundamentos que vos has dejado claro, de por qué sí la existencia de los pueblos que no se extinguieron, que siguen viviendo, y cuáles son las razones históricas y las fuentes con las que vos has trabajado en estas investigaciones. Así que por eso es importante que muchos de los chicos que están ahora conectados son los alumnos del profesorado de historia, de geografía, pero también de todo el país. Hay docentes y alumnos conectados en este momento, entonces es muy valiosa el aporte que ustedes han dado, fundamentalmente Diego, dando las razones de por qué sí son huarpes los que están en San Juan, en Mendoza y en San Luis, y que no se extinguieron, ir en contrapelo a la postura arqueológica que da por tierra la existencia actual de los pueblos indígenas en la Argentina. Otro aspecto importante a tener en cuenta es el tema de los cacicazgos, que es un tema que está discutido por las autoridades provinciales y nacionales, es decir, quién es quién, por qué se dicen que son caciques. Por eso preguntamos también si tiene que ver con sanguinidad o liderazgo, porque los interpelan a los líderes y les dicen, pero ¿quién sos vos? ¿Por qué ustedes son los que vienen a reclamar las situaciones? O sea, no validan los liderazgos y la situación de cacicazgo o de referente de las comunidades en distintos sectores. Entonces eso es muy importante a tener en cuenta. Ahí está la zapatilla, se me está acabando la batería. Y por otro lado, tiene que ver con el ponderar que por qué salió a la luz este conversatorio. Hay que decir que miembros del programa, como Laura Castro y Matías Cabañes, iniciaron un conversatorio allá por julio-agosto, que fueron con referentes, y los conversatorios fueron solamente de referentes, y ellos tuvieron la idea de continuar justamente en el mes de octubre con aquellos intelectuales que acompañamos a las comunidades, ¿sí? Y para que expresemos las voces de quienes estamos acompañando a las comunidades. O sea que por qué en octubre y por qué la legitimidad de este conversatorio. También decir que lo que viene, también paso a lo que viene. Este conversatorio tiene 3 encuentros, el primero lo estamos terminando, y agradecerles nuevamente a los expositores y a quienes han colaborado para que esto esté en funcionamiento. El jueves que viene, el jueves 22, vamos a tener la presencia virtual del doctor Fernando Pepe, del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y referente del Grupo Guías. Nos va a hablar de la restitución de los cuerpos indígenas, y la doctora Mónica Chacoma, que también va a hablar también de educación intercultural bilingüe e interculturalidad, y ella se reconoce como docente indígena. Entonces el doble rol, como hablaba recién Álvaro, es una expresión que tenemos que tener clara cuando nosotros hacemos este tipo de conversación. Y con respecto a las inscripciones y todo lo demás, es una situación que, por favor, aquellos que no estén inscritos, que manden los datos al correo que habíamos limpiado, y aquellos que no han podido ver completamente la exposición de los 2 expositores actuales, tanto Diego Escolar como van a estar subidos en el YouTube del Programa Universitario de Asuntos Indígenas, creo que mañana, porque están grabándolo y después lo van a subir. Lo no pudimos hacer por streaming porque tuvimos un problema técnico, pero va a estar subido la semana que viene o mañana, ya lo vamos a buscar. Así que bueno, agradecerles su presencia, su tiempo, su generosidad intelectual ahora con nosotros, porque bueno, ya sabemos dónde estamos, pero siempre recibimos palos y no muchos nos quieren acompañar, y ustedes han sido muy generosos para acompañarnos en esta lucha. Así que bueno, nada más. Rosita, por favor, solo un minutito. No quiero dejar de mencionar a Olga Rodríguez, con quien afortunadamente esta tecnología nos permite estar en diálogo, una persona, y a ustedes, a pedirle disculpas a Alejandro por todo lo que le hice renegar,
bien prudente con todo el tiempo, haciendo la planificación y yo respondiendo 3 días después. Estamos haciendo lo que no hay que hacer, es estar juntos en una sola casa. Porque Hola, Diego. Y también un especial saludo a Matías, con quien también veo que sigue, a Josefina, a Laura del PUAY, y hay que mencionarlo porque justamente cuando uno habla de poner en marcha este tipo de acciones, están toda esa gente ahí. Ahí también la vi a Josefina, a quien tuve la fortuna de conocer gracias al PUAY en Catamarca, y un cariño muy especial a Mónica, con la quien estamos trabajando en un libro que va a salir, que intentamos a través de ese libro hacer un aporte desde nuestro lugar. Así que muchas gracias, Rosita, sabes que te aprecio mucho. Y agradezco a la red de CIAL habernos encontrado. sí, eso fue el fortuito en Buenos Aires. Diego, no sé si quieres decir algo para cerrar. Sí, no muy largo, pues ya, bueno, Álvaro dijo todo. Pero quería, bueno, agradecer nuevamente a ustedes, los del PUAY, y sobre todo el interés de quienes se conectaron. Evidentemente este tema convoca a mucha gente. Y lo último que quería decir por ahí es cómo es muy importante en este proceso, cómo se ha dado el diálogo, de alguna manera, entre distintos sectores, o sea, los mismos referentes indígenas, sus comunidades, los profesores universitarios y alumnos, los investigadores, como que cada uno aporta su grano de arena en este proceso, y era algo que por ahí no se veía hace 20 años atrás. No, es un proceso actual, de los últimos 10 años quizás. Es actual y es muy importante, y a veces se generan algunos malentendidos, problemas, porque claro, la universidad, los académicos en general, hace mucho tiempo, tendían a negar la realidad indígena, esto que veníamos diciendo, y muchas comunidades o referentes también mantuvieron un cierto recelo justificado, digamos, a los académicos en general. Sí, sí. Y en realidad, bueno, lo que vemos desde hace un tiempo es que muchos historiadores, antropólogos, etcétera, no solo antropólogos, ¿no?, sino de otras disciplinas, trabajan sobre temas relativos a los pueblos originarios que producen conocimiento que a veces es muy valioso y sirve mucho también a las demandas de los procesos de las comunidades y los pueblos. Entonces, ya no es la misma academia de hace 20 años. No. Pero muchas veces mantiene los mismos o algunos de esos vicios, digamos. Vicios o problemas es que los académicos siempre creen tener la autoridad en cuanto a dictaminar en el conocimiento sobre los pueblos, y esto es lo que hay que cambiar, ¿no? Los académicos pueden tener un tipo de autoridad en su profesionalismo, en su producción científica, pero no tienen la autoridad para representar o decir la última palabra sobre qué es lo que le pasa a ese pueblo, qué es lo que quiere ese pueblo. Esa autoridad es de los mismos pueblos. Entonces ahí es donde los académicos no tienen que colocarse en ese rol, ¿no? Exactamente. No hablar por ellos, sino que son las voces de las comunidades las que tienen que ser escuchadas en los distintos ámbitos. Nosotros somos instrumentos, nada más. Claro, somos un actor más importante en esto, pero no los que tienen la última palabra en el proceso político de los pueblos. Exactamente. Bueno, despedirnos, la verdad que pasaríamos mucho tiempo más hablando, pero no queremos aprovechar de los que están escuchando. La verdad que nos han seguido desde el comienzo, hemos llegado casi a 8 personas a estar conectadas, así que la convocatoria es agradecerles a ustedes, y la permanencia hasta último momento ha sido bastante elevada, casi 70, 80 personas, y eso se debe a la entrega de ustedes en cada uno de los momentos que nos han ido dando sus saberes, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias y felicitaciones por este primer encuentro. Hasta luego. Hasta luego, entonces. Así nos saludamos.
Acá están los chicos, pero ahí van las manitos. Gracias Álvaro, gracias Diego. Gracias a vos, Ale. Muchas gracias, Diego y Álvaro. Gracias a todos los que han acompañado y los que han hecho posible este encuentro. Hasta el jueves próximo. Hasta después. Chao, chao.